En 1977, un respetado pastor desapareció después de su última misa en una capilla aislada del sur de México. Dijeron que se perdió en el bosque. Durante décadas, el caso permaneció enterrado, hasta que un leñador encontró un diario manchado de sangre bajo un tocón de árbol. Lo llamaron un caso sin resolver, pero lo que no sabían era que el bosque albergaba un secreto que nunca debió haber sido descubierto. El aire de la Sierra de Juárez, en Oaxaca, fue lo primero que sintió Mateo Gutiérrez al despertar, incluso antes de abrir los ojos. Un aliento frío y húmedo, cargado de aroma a pino, tierra mojada y el denso silencio que solo los bosques antiguos pueden albergar. A sus 53 años, su cuerpo se movía con la precisión de un ritual. El café fuerte, preparado en la estufa de leña, era el único lujo que se permitía. Sus manos, gruesas y agrietadas por la savia y las astillas, sostenían la taza de metal con una firmeza que contrastaba con su mirada distante, una mirada que parecía fija en algo que ya no estaba. Era un hombre moldeado por la naturaleza y la ausencia, un leñador cuya única compañía era el eco de su propia hacha. Su cabaña, construida por él y su padre décadas atrás, era una extensión de sí mismo, funcional, robusta y aislada. Cada tablón de madera crujía con una familiaridad que apaciguaba su alma solitaria. Las herramientas, heredadas y cuidadas con esmero, descansaban contra la pared, no como objetos, sino como reliquias de un linaje de silencios. 4 años atrás, desde que Elena se fue, el silencio dentro de la cabaña había cambiado. Había dejado de ser un espacio de paz compartida para convertirse en un vacío inmenso, un recordatorio constante de las voces y risas que ya no llenaban el aire. Mateo había aprendido a vivir con esta nueva quietud, llenándola con el trabajo incesante que le adormecía la mente y el corazón. La rutina era su ancla. Empezaba afilando las cuchillas, un sonido metálico y rítmico que era su oración matutina. Luego se adentraba en el bosque, un santuario que conocía mejor que él mismo. Se sentía parte de él, un árbol viejo y resistente entre tantos otros. Su trabajo era una danza de fuerza y respeto, el corte preciso, el sonido de la madera al ceder, el cuidadoso apilamiento de los troncos que asegurarían su sustento. No solo veía madera, veía el tiempo, las estaciones, las historias que cada anillo del tronco de un árbol podía contar. Era una conexión profunda, casi espiritual, que lo impulsaba a seguir adelante, día tras día. Rara vez bajaba al pueblo. El ruido, las conversaciones triviales, las miradas curiosas de los demás, todo le parecía extraño y fuera de lugar. Se sentía como un anacronismo, un hombre de otra época. Prefería la compañía de los árboles, el lenguaje del viento silbando entre las ramas, la presencia invisible de los animales observándolo a lo lejos. En el bosque no había preguntas ni compasión, solo existía el ciclo de la vida y la muerte, una verdad simple y brutal que comprendía y aceptaba. Su soledad no era un castigo, era una elección, un refugio que él mismo había construido para protegerse de más pérdidas. El padre de Mateo, un hombre tan reservado como él, le había enseñado más que solo su oficio. Le enseñó a observar, a escuchar lo que no se decía y a respetar los límites. Había lugares en el bosque a los que no se debía ir, historias que no se debían perturbar, y la historia del pastor Tomás Aldama era una de ellas. Mateo era solo un niño cuando el pastor desapareció en 1977, pero recordaba el miedo susurrado, las puertas que se cerraban temprano, el silencio denso que se cerraba sobre la comunidad. Su padre, quien había sido monaguillo en su infancia, nunca volvió a mencionar el nombre de Tomás. El olvido se convirtió en un legado tácito. Uno de estos lugares prohibidos era una antigua sección de bosque, cerca del sendero que conducía a la capilla abandonada de San Rafael, una zona donde los árboles eran más viejos, las sombras más densas, y la luz del sol parecía temer entrar. Las leyendas locales decían que era un lugar maldito, pero Mateo sabía que la verdadera razón de la exclusión residía en otra parte. Era un lugar olvidado a propósito,
una tumba sin cruz para un recuerdo que la comunidad decidió enterrar. Durante décadas respetó esta frontera invisible, alejando sus pasos y su trabajo de esa energía pesada. Sin embargo, a principios de octubre, la naturaleza impuso su voluntad. Una violenta tormenta azotó la sierra durante Tynxinxin la noche, con una furia que parecía destrozar el mundo. El viento aullaba como un alma en pena, y el sonido de los árboles centenarios al caer era como el crujido de huesos gigantes. Mateo permaneció despierto toda la noche, escuchando cómo el bosque se desgarraba, sintiendo las vibraciones en el suelo de su cabaña. Sabía que a la mañana siguiente nada sería igual. La tormenta no era solo lluvia y viento, era una perturbación, un presagio de cambio. Al amanecer, la escena era devastadora. Enormes árboles, familiares para él desde la infancia, yacían en el suelo, con las raíces expuestas como heridas abiertas. El camino que usaba a diario era intransitable, bloqueado por una maraña de troncos y ramas. Por primera vez en más de 30 años, se vio obligado a cambiar de ruta. El único camino viable conducía directamente al sector prohibido, el que su padre le había enseñado a evitar. Sintió una profunda reticencia, un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de romper un antiguo pacto. Al entrar en esa parte del bosque, la atmósfera cambió al instante. El aire se volvió más denso, casi sofocante. Los sonidos habituales del bosque desaparecieron, amortiguados por un silencio antinatural, como si el aire mismo fuera de algodón. La luz, tenue y verdosa, se filtraba con dificultad a través de la densa copa de los árboles, creando una atmósfera fantasmal. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la sensación de estar siendo observado, no por un animal, sino por el propio bosque. Era un territorio que guardaba celosamente sus secretos, y él se sentía como un intruso. Avanzó con cautela. El sonido de sus botas sobre el follaje húmedo parecía profano en el silencio sepulcral. Cada paso era vacilante. La estabilidad de su rutina, la comodidad de su mundo familiar se había hecho añicos. Ahora caminaba por un terreno desconocido, tanto física como simbólicamente. El bosque que siempre había sido su refugio, su aliado, ahora le mostraba un rostro oscuro y desconocido. Aún no lo sabía, pero este desvío forzado no era solo un cambio de rumbo, era un cambio de destino. Mientras observaba el desorden a su alrededor, su atención se mantuvo en su trabajo. Necesitaba despejar el camino, continuar con su rutina para disipar la extrañeza del lugar. Eligió un gran pino caído por la tormenta y preparó su sierra. El zumbido del motor resonó extrañamente en el silencio, casi como un grito. Era solo otro día de trabajo, se dijo, tratando de convencerse. Pero en el fondo, una persistente sensación de inquietud le decía que este día sería diferente a todos los demás. El bosque había sido herido, y sus heridas exponían algo más que tierra y raíces. La sensación de estabilidad, construida durante años de repetición y aislamiento, comenzaba a resquebrajarse. El mundo de Mateo, antes tan sólido y predecible como la leña que cortaba, de repente se estaba volviendo frágil. El orden natural de las cosas había sido alterado por la tormenta, y esta perturbación externa comenzaba a resonar en su interior. Estaba en el umbral de algo, un punto de inflexión que sentía en los huesos, pero que aún no podía identificar. Su vida, guiada por silencios y rutinas, estaba a punto de ser invadida por un ruido del pasado. Respiró hondo, el aire frío le quemaba los pulmones y se concentró en la tarea. La madera esperaba. El trabajo era lo único real, lo único en lo que podía confiar. Encendió la sierra y el sonido rompió el silencio. Por un instante, pareció volver la normalidad. Solo estaban él, su herramienta y la madera, pero el bosque a su alrededor permanecía en silencio, observando, esperando. Y bajo la raíz expuesta de un árbol más pequeño, algo brillaba en el barro oscuro, un pequeño punto de luz en medio de la oscuridad, esperando pacientemente a ser encontrado. El trabajo era un refugio.
Mateo se sumergió en el esfuerzo físico, en el zumbido ensordecedor de la sierra que ahogaba la extrañeza del lugar. El olor a resina de pino y gasolina impregnaba el aire, un aroma familiar que luchaba contra la pesada quietud de esa parte del bosque. Aserró el tronco caído con furia controlada, con los músculos ardiendo, la mente concentrada únicamente en la línea de corte. Por breves instantes, logró engañarse a sí mismo. Era solo madera, era solo un día más. Pero el bosque observaba en silencio, y su silencio era más poderoso que cualquier ruido. La sensación de profanar algo sagrado no lo abandonaba. Se aferraba a él como la humedad del aire. Cuando el tronco finalmente se partió, rodando a un lado con un golpe sordo, su atención volvió a centrarse en el mismo punto del suelo. Ahora, sin la madera en el camino, el resplandor era más nítido. No era la luz del sol reflejándose en cuarzo o pirita. Era un destello pálido y metálico, el destello de un ojo que provenía de la tierra oscura y removida. Estaba medio enterrado bajo la raíz expuesta de un árbol más pequeño, uno que había sido arrancado del suelo por la caída del más grande. Parecía deliberado, como si la caída del gigante tuviera el único propósito de revelar lo que se escondía bajo el más pequeño. Apagó la sierra y el silencio regresó, más denso que antes. Se acercó lentamente, cada paso una vacilación. Se arrodilló, sintiendo la fría humedad de la tierra filtrarse a través de sus pantalones de trabajo. El objeto estaba allí, casi llamándolo. La advertencia de su padre resonó en su mente con dolorosa claridad. Hay cosas en el bosque que no nos pertenecen, Mateo. Secretos que los muertos se llevaron y que los vivos no deberían buscar. Durante un largo instante, permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, dividido entre el instinto de huir y una curiosidad abrumadora. La curiosidad lo venció. O quizás fue algo más profundo, la sensación de que este momento estaba destinado a ser. En lugar de usar una herramienta, usó sus manos. Hundió los dedos en el barro frío y negro, sintiendo la textura de la tierra, las finas raíces y las piedras. Y entonces lo sintió, no la frialdad de la piedra, sino la forma de algo hecho por el hombre, algo estructurado, rectangular, hueco. Una sensación de transgresión lo recorrió mientras desenterró cuidadosamente el objeto, como si perturbara el sueño de alguien. Finalmente, la liberó de la tierra. Era una pequeña caja de madera, ennegrecida y parcialmente podrida por la humedad. Estaba envuelta en alambre viejo y oxidado que se rompió con un crujido seco bajo la presión de sus dedos. La tapa, hinchada y deformada, cedió con un crujido bajo y lastimero. El aire que escapaba de la caja era antiguo, un soplo de tiempo pasado, con olor a cuero mohoso y a un perfume floral lejano y olvidado, apenas perceptible. Se inclinó para ver qué había dentro, conteniendo la respiración en el frío aire de la mañana. Dentro, envuelta en los restos destrozados de lo que una vez fue terciopelo, yacía una cruz pastoral. Era de plata maciza, deslustrada por el tiempo, pero aún exhibía una delicada e intrincada ornamentación. Junto a ella, un pequeño diario de cuero con tapa dura, con las iniciales TA grabadas en oro descolorido. El impacto fue inmediato y visceral. No fue un pensamiento, fue un puñetazo en el estómago. El aire pareció huir de sus pulmones, y el olor a cuero viejo y tierra mojada le provocó una repentina y violenta náusea. Sus manos, que momentos antes habían empuñado una poderosa sierra con firmeza inquebrantable, comenzaron a temblar. Un temblor que empezó en 1900. Sus dedos y se extendió incontrolablemente por sus brazos. Miró la cruz y el diario, y el nombre que su familia había luchado por olvidar emergió de lo más profundo de su memoria. Tomás Aldama, el pastor desaparecido. No solo había encontrado objetos perdidos, había desenterrado el fantasma del pueblo, el secreto que todos habían acordado enterrar bajo décadas de silencio. El bosque guardaba secretos, y Mateo acababa de descubrir uno. Si esta búsqueda de una verdad olvidada ya te ha cautivado, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país sigues el desenlace de este misterio.
Con manos temblorosas, cerró la caja. El regreso a la cabaña fue un sonámbulo. Cada sombra parecía moverse. Cada chasquido de una ramita sonaba como un paso que lo seguía. El bosque, su hogar, se había convertido en un lugar extraño y amenazante. Sintió los ojos invisibles de los árboles clavados en su espalda, acusándolo. Había roto una regla no escrita. Había perturbado lo que debería haber permanecido intacto. Llevaba consigo no una caja de madera, sino el peso de una vida interrumpida y una verdad silenciada. En la aparente seguridad de su cabaña, colocó los objetos sobre la rústica mesa de madera. Parecían fuera de lugar, reliquias de un mundo de fe e intriga en medio de su vida sencilla y solitaria. Con un paño húmedo, limpió cuidadosamente el barro de la cruz. La plata opaca comenzó a revelar intrincados detalles de vides y hojas, obra de un talentoso artesano. Era un objeto de belleza y poder, pero ahora se sentía profanado, testigo silencioso de una tragedia. Entonces cogió el diario. Sus manos de carpintero, acostumbradas a la brutalidad de la madera y el metal, se sentían torpes al manipular las frágiles páginas manchadas de agua. La caligrafía era elegante, pero la tinta se había desvanecido en muchos puntos, haciendo ilegibles frases enteras. Eran fragmentos de pensamientos, oraciones, miedos, nombres abreviados, reuniones secretas, menciones a una gran injusticia y al miedo que consume las almas buenas. Cada palabra legible era un gancho que lo atraía más profundamente a ese misterio. En una de las páginas destacaba una frase escrita con una presión que casi rasgaba el papel. Dios perdonará la avaricia de los hombres, pero el bosque jamás olvida la sangre que bebe. La frase flotaba en el aire de la cabaña, cargada de un significado siniestro. No era la reflexión de un pastor sereno, era el arrebato de un hombre acorralado, un hombre que veía maldad donde otros solo veían poder y progreso. Mateo sintió un escalofrío que no provenía de la mañana en la sierra. Cayó la noche, pero no trajo descanso. Mateo se sentó en la oscuridad. La luz de la estufa de leña proyectaba sombras danzantes en las paredes. La cruz y el diario reposaban sobre la mesa y le pareció que emanaban una presencia, una energía fría que llenaba la cabaña. El silencio que una vez le había traído paz ahora estaba cargado de preguntas sin respuesta, susurros del pasado. Sintió el peso de ese secreto sobre sus hombros, una responsabilidad que no había pedido y que no sabía cómo soportar. A la mañana siguiente, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era un sonido extraño, casi alarmante en su soledad. Era su primo lejano, Javier, un cazador que recorría los senderos locales. Javier entró, con el rostro curtido por el sol, arrugado por la preocupación al ver a Mateo. «Primo», dijo, con su voz grave llenando el espacio, «parece que has visto un fantasma. ¿Qué te pasa?» Fue la tormenta. Su presencia, mundana e inesperada, fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Mateo ocultó rápidamente la caja con un paño, murmurando una excusa sobre una mala noche de sueño a causa del viento. La mentira sonaba hueca y falsa. La visita de Javier tan trivial le pareció una señal. La perturbación ya no se limitaba al bosque, comenzaba a infiltrarse en su mundo, afectando sus relaciones. Comprendió que no podía simplemente guardar esos objetos y fingir que no había pasado nada. El secreto era una semilla que, una vez desenterrada, comenzaría a germinar. Tras la partida de su primo, la soledad regresó, pero esta vez fue diferente. Era una soledad poblada por la figura de Tomás Aldama, por sus enigmáticas palabras, por su fe y su miedo. Las advertencias de su padre sobre dejar atrás el pasado luchaban ahora contra el grito silencioso que emanaba de aquel diario. Callar sería convertirse en cómplice del olvido, permitir que el bosque preservara para siempre su historia. Y eso, sintió Mateo, ya no era una opción. Con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo, tomó una decisión. Envolvió la cruz y el diario en un paño limpio, los metió en un saco y se puso su abrigo más grueso. Por primera vez en mucho tiempo iría al pueblo no por necesidad, sino con un propósito.
Buscaría a don Ezequiel, el antiguo sacristán de la capilla de San Rafael, un anciano casi ciego, cuyos ojos aún podrían ver la verdad que todos los demás se negaban a ver. El camino hacia el pueblo fue como salir de un largo baño. El aire, lejos de la protección del bosque, parecía más tenue, y los sonidos del mundo exterior asaltaban sus oídos acostumbrados al silencio. El rugido de un motor, el ladrido de un perro, voces lejanas, todo era áspero e intrusivo. Mateo caminaba cabizbajo, con la bolsa que contenía la cruz y el diario aferrada contra el pecho, como si su calor pudiera contener la fría energía que emanaba de ellos. Se sentía como un extraño en su propia tierra, portador de una reliquia prohibida, y las miradas casuales de los pocos con los que se cruzaba le parecían interrogaciones silenciosas. Cada paso hacia la civilización era un paso más lejos de la vida que había conocido. La casa de don Ezequiel se encontraba a las afueras del pueblo, una pequeña construcción de adobe y madera que parecía tan vieja y desgastada como su dueño. El aroma que la rodeaba era a hierbas secas, cera de vela y el polvo de una larga vida. Mateo dudó en la puerta, abrumado por el peso de su decisión. Llamó suavemente y una voz débil desde adentro respondió: «Pase, la puerta está abierta». El interior estaba oscuro, las ventanas estaban casi cerradas para protegerse de la intensa luz del sol, y tardó un momento en que sus ojos se acostumbraran. Sentado en una mecedora había un hombre pequeño y encorvado. Don Ezequiel quizá estuviera casi ciego, con los ojos cubiertos por un velo lechoso, pero sus demás sentidos eran tan agudos como los de un animal del bosque. Volteó la cabeza hacia Mateo y dijo, antes de que Mateo pudiera siquiera hablar: «Eres hijo de Martín Gutiérrez, tienes el mismo paso pesado que tu padre». Había melancolía en su voz, la tristeza de quien vive más en los recuerdos que en el presente. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su padre, también hombre de pocas palabras, siempre había hablado de Ezequiel con reverencia. Con la voz entrecortada, Mateo empezó a contar su historia. No mencionó al pastor ni el diario, solo habló de la tormenta, del árbol caído y de la caja de madera que la tierra había abandonado. Habló como si confesara un pecado, su voz grave llenando el pequeño espacio. Ezequiel escuchaba en silencio, con su frágil cuerpo inmóvil, sus manos arrugadas apoyadas en el regazo. El único sonido era el suave crujido de su mecedora, un ritmo lento y constante como el de un corazón viejo. Cuando Mateo terminó, el anciano dejó escapar un largo y profundo suspiro, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Hay tormentas que remueven más que la tierra, hijo», murmuró. «A veces vienen a desenterrar las almas que no encuentran descanso». Su rostro, una maraña de arrugas, se contorsionó en una expresión de antiguo dolor. Extendió una mano temblorosa hacia Mateo. «Muéstrame, muchacho, muéstrame lo que el bosque te ha dado». No era una orden, sino una súplica. Mateo abrió la bolsa y con un cuidado casi litúrgico sacó la cruz de plata. El metal opaco brillaba tenuemente en la tenue luz de la habitación. Cruzó el espacio y depositó con cuidado la cruz en las manos extendidas del anciano. En el instante en que los dedos de Ezequiel tocaron el frío metal, su cuerpo se estremeció, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No necesitaba ver, conocía esa cruz. Sus manos temblorosas recorrieron cada detalle de la ornamentación, cada curva, cada hoja de parra tallada en la plata. Una lágrima, y luego otra, se escapó de sus ojos ciegos y rodó lentamente por sus mejillas surcadas. Era un llanto silencioso, sin sollozos, el tipo de llanto de quien hace tiempo que agotó todas sus lágrimas. «Es suya», susurró Ezequiel con la voz quebrada, «la cruz del pastor Tomás». El nombre, finalmente pronunciado en voz alta, quedó suspendido en el aire como un fantasma invocado. Y con el nombre, los recuerdos comenzaron a fluir, un torrente contenido por casi 50 años de silencio forzado. Ezequiel comenzó a hablar, no de un misterio, sino de
Un hombre describió la llegada de Tomás Aldama al pueblo, un joven sacerdote de la ciudad, con los ojos brillantes de fe pura y una ingenuidad peligrosa. No veía pecadores, veía almas perdidas, no veía pobreza, veía injusticia. Creía con todo su corazón que la palabra de Dios era una herramienta para construir un mundo más justo, no para mantener un orden opresivo. Su sonrisa era generosa, su mano siempre tendida para ayudar, compartiendo lo poco que tenía. Era, en las amargas palabras de Ezequiel, demasiado dulce para el veneno de esta tierra. El pastor no comprendía las reglas no escritas de aquella comunidad, una compleja red de favores, deudas y miedos que vinculaba a los más pobres con los más poderosos. No comprendía que ciertas puertas no debían abrirse, que ciertas preguntas no debían hacerse. Para Tomás, la verdad era una luz que debía brillar para todos, sin excepción. No sabía que para muchos esa misma luz era una amenaza que debía extinguirse. El año 1977, recordó el anciano, fue una época de gran tensión. Había figuras influyentes en la región, grandes terratenientes con títulos de propiedad dudosos, exmilitares retirados con secretos de un pasado turbio, e incluso líderes dentro de la propia iglesia que preferían la paz de los cementerios al caos de la justicia. Estos eran hombres que cimentaron su poder sobre el silencio y el miedo ajeno, y no tolerarían que un joven pastor idealista sacudiera los cimientos de su pequeño reino. Tomás comenzó a usar el púlpito, al principio sutilmente, hablando en parábolas sobre la avaricia, sobre lobos con piel de oveja que devoraban al rebaño. Pero al presenciar injusticias, trabajadores explotados en condiciones cercanas a la esclavitud, familias expulsadas de sus tierras ancestrales, su lenguaje se volvió más directo. Habló de robos sancionados y de pecados que se visten con trajes caros. Empezó a recopilar documentos y a escuchar confesiones que eran más denuncias que súplicas de perdón. Las amenazas no se hicieron esperar. Primero, hubo rumores en los rincones de la plaza. Luego, una mascota envenenada. Una noche, lanzaron una piedra contra la ventana de su habitación en la rectoría. Ezequiel, como sacristán y único confidente, vio crecer el miedo en los ojos del pastor, pero también vio endurecerse su determinación. Fue entonces cuando Tomás comenzó a escribirlo todo en su diario, no como un registro de fe, sino como una póliza de seguro, el arma de un hombre que sabía que su tiempo se agotaba. Al escuchar la versión oficial de la desaparición, Ezequiel escupió al suelo de tierra con un desprecio que no había disminuido con el tiempo. Perdido en el bosque, atacado por un animal, mentiras, siseó. Ese hombre conocía el bosque como la palma de su mano. Los animales del bosque lo respetaban. No fue atacado por un jaguar. Fue perseguido por los peores depredadores que existen. Hombres con poder y sin alma. Y la comunidad por miedo guardó silencio. Todos guardamos silencio. De repente, el anciano agarró el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos ciegos parecieron traspasarle el alma. «Quémalo todo, muchacho. Lleva la cruz y el diario al bosque y quémalos. Hazlo por tu seguridad, por la paz de tu alma y por la memoria de tu padre, quien también sabía que el silencio era la única forma de sobrevivir. Reabrir esta herida no traerá de vuelta al pastor, solo invocará a los demonios que aún viven entre nosotros». Mateo sintió que el miedo visceral de Ezequiel se le transmitía. Era un miedo antiguo y profundo, justificado por décadas de silencio. Una parte de él, la que anhelaba la paz de su rutina, la seguridad de su soledad, le gritaba que obedeciera. Quería tomar esos objetos malditos, regresar a su cabaña y reducirlos a cenizas, borrando el secreto para siempre. Sería el camino más fácil, el regreso a la vida que conocía. Sin embargo, mientras miraba el diario que descansaba sobre su regazo, las palabras de Tomás resonaron en su mente.
El bosque nunca olvida la sangre que bebe. El silencio que su padre le había enseñado a respetar parecía por primera vez no un acto de sabiduría, sino de cobardía. Callar ahora sería escupir en la memoria de un hombre valiente, convertirse en un eslabón más de la larga cadena de miedo que aprisionaba a esa comunidad. Sentía un deber, no solo hacia Tomás, sino hacia algo más grande, la verdad. Se puso de pie, con la decisión tomada, aunque no la expresó. Agradeció a don Ezequiel con un gesto de la cabeza y salió de la casa oscura sin prometer nada. El llanto silencioso del anciano y sus desesperadas advertencias resonaban en sus oídos. Mientras caminaba de regreso por el centro del pueblo, el mundo parecía diferente. Ya no veía solo a vecinos, veía a posibles guardianes de secretos, hijos y nietos de quienes podrían haber participado o presenciado el crimen. El cambio en la atmósfera era palpable. Una anciana que vendía maíz en el mercado, quien lo conocía desde la infancia, apartó la mirada al pasar. Dos hombres sentados en un banco de la plaza interrumpieron su conversación y lo siguieron con la mirada, con rostros inexpresivos. La noticia de su visita a Ezequiel parecía haber corrido más rápido que él. Ya no era Mateo, el leñador solitario, era una amenaza. El hombre que desenterraba los huesos que todos habían trabajado con tanto esfuerzo para enterrar. La obsesión empezó a apoderarse de él, sutil pero poderosa. De vuelta en su cabaña, que ahora parecía menos un refugio y más un cuartel general, estudió el diario con una nueva urgencia. Las palabras de Ezequiel le dieron una clave para descifrar las entradas. Las iniciales RF podrían haber pertenecido a un adinerado granjero. Las menciones de encuentros nocturnos en la capilla abandonada adquirieron un tono siniestro. La confesión de un hombre atormentado no se refería a adulterio, sino quizás a un delito. En ese momento, un recuerdo lejano afloró con aterradora claridad: el incendio del ayuntamiento más de 20 años antes. En aquel entonces, todos lamentaban la pérdida de documentos históricos, aceptando la versión oficial de un cortocircuito. Ahora, la verdad parecía obvia y terrible. No había sido un accidente, había sido una purga, una forma de destruir cualquier registro policial, denuncia o título de propiedad que algún día pudiera conducir a Tomás Aldama y sus asesinos. La revelación lo azotó con la fuerza de un árbol caído. No se trataba de una simple desaparición, ni de un asesinato aislado. Era una conspiración de silencio, tejida con miedo y poder, que había permanecido intacta durante casi medio siglo. Y él, Mateo Gutiérrez, un hombre que solo quería vivir en paz con sus fantasmas personales, acababa de desenredar el primer hilo suelto de aquel macabro tapiz. Su vida de silencio y rutina había terminado en el momento en que su pala tocó aquella caja de madera. La búsqueda de respuestas se había convertido en su nueva y peligrosa razón de vivir. La obsesión se arraigó en Mateo como la hiedra, sofocando su vida anterior. La rutina que lo había sostenido durante tantos años se desmoronó. Ya no cortaba leña para sobrevivir, sino para pensar. El rítmico golpe del hacha, el sordo impacto en la madera, se convirtieron en la percusión de sus frenéticos pensamientos. El bosque, antaño lugar de trabajo y paz, se convirtió en una vasta oficina al aire libre, un laberinto donde buscaba no troncos, sino fragmentos de una verdad enterrada. Cada árbol parecía un guardián silencioso, cada sombra una pregunta sin respuesta. Dialogaba con el pasado, y el bosque era su único interlocutor. Su primera pista provino de una frase críptica en el diario de Tomás: «Dejé mi promesa bajo la sombra del ángel de piedra, donde los ricos duermen y los pobres velan». Mateo supo de inmediato a qué se refería. El cementerio del pueblo viejo, un lugar que había evitado a toda costa desde el entierro de Elena. La idea de regresar allí, no para lamentar su pérdida, sino para cazar un fantasma, le parecía una traición. Sin embargo, la necesidad de saber era más fuerte que el dolor. La visita al cementerio fue una dolorosa peregrinación. La puerta de hierro oxidada crujió como un gemido al abrirla. Pasó junto a la sencilla tumba de Elena,
marcada por una cruz de madera que él mismo había tallado. El agudo dolor de su ausencia lo golpeó con fuerza, pero esta vez se mezcló con una nueva y apremiante determinación. Sintió una punzada de culpa, como si usara su propio dolor como combustible para una búsqueda que no le pertenecía. Le pidió perdón en silencio y continuó su caminata entre las lápidas desgastadas por el tiempo. Encontró fácilmente al ángel de piedra. Era una imponente estatua, desgastada por el clima y con las alas rotas, que custodiaba el mausoleo de una de las familias fundadoras del pueblo, una familia cuyo apellido reconoció por las anotaciones veladas del diario. El ángel parecía derramar lágrimas de líquen sobre el mármol manchado. Siguiendo las indicaciones del diario, Mateo buscó, revolvió la base de la estatua, levantó piedras sueltas y hundió las manos en la tierra húmeda. No había nada. La frustración le amargaba la boca. La pista era un espejismo, un callejón sin salida poético que lo dejó con las manos vacías. No se rindió. Si el cementerio no contenía respuestas, tal vez el origen del mal sí. Decidió regresar al epicentro de la historia, la capilla abandonada de San Rafael. Esta vez, sin embargo, no siguió el rastro principal. Usó un mapa rudimentario, dibujado en una de las últimas páginas del diario, que mostraba una ruta alternativa, un sendero de peregrinos, que Tomás parecía usar para sus idas y venidas secretas. Era un sendero que bordeaba el pueblo, oculto entre los pliegues del bosque. El viaje por el sendero olvidado fue como atravesar un túnel del tiempo. El camino estaba casi completamente sepultado por la vegetación, y tuvo que abrirse paso con su machete. El aire era denso y quieto, y el silencio era tan profundo que podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos. Se sintió como un arqueólogo descubriendo una ciudad perdida, siguiendo los pasos de un hombre que había hecho ese mismo viaje con el corazón lleno de miedo y determinación, casi 50 años antes. La capilla apareció de repente, una ruina fantasmal en medio de un claro. El techo se había derrumbado parcialmente, dejando entrar la luz del sol a raudales polvorientos, iluminando una escena de absoluto abandono. Las enredaderas trepaban por las paredes como vetas verdes, y el suelo de piedra estaba cubierto por una alfombra de musgo y hojas en descomposición. Olía a piedra húmeda, madera podrida y el polvo de décadas de abandono. El lugar no solo estaba abandonado, parecía haber sufrido violencia, una profanación. Fue entonces cuando los vio, grabados en el respaldo de uno de los pocos bancos que aún quedaban en pie. Estaban los extraños símbolos. No eran cruces ni otros iconos religiosos. Eran marcas rústicas, casi tribales. Un círculo atravesado por una línea, una espiral, un triángulo con un ojo en el centro. Eran un código, un mensaje para alguien que supiera leer. Con las manos ligeramente temblorosas de emoción y miedo, copió meticulosamente cada símbolo en su cuaderno, sintiendo que estaba un paso más cerca de algo importante. Su atención se dirigió entonces al altar. Una de las tablas del suelo frente a él parecía un poco más suelta que las demás. Se arrodilló y, con la punta de su machete, logró aflojarla. Se quedó sin aliento. Esperaba encontrar más documentos, tal vez la clave del código. Pero lo que encontró le heló la sangre. En el pequeño compartimento oculto no había ningún tesoro. Solo estaba el pequeño cuerpo marchito de un pájaro, con el cuello claramente roto. Era un mensaje, una advertencia. Alguien había estado allí. Alguien sabía que había estado hurgando. El miedo, que hasta entonces había sido un fantasma del pasado, se convirtió en una presencia real e inmediata. No era obra de un animal, era un mensaje deliberado, un símbolo de silenciamiento. El frío que sintió no tenía nada que ver con la humedad de la capilla. Era el frío de reconocer que no estaba persiguiendo una historia antigua. Se estaba inmiscuyendo en un secreto que aún se protegía activamente. Él no era el cazador, era la presa. La fría comprensión de que no solo estaba cazando un fantasma, sino que él mismo estaba siendo perseguido, lo recorrió
por la espalda. El pasado no había muerto. ¿Disfrutas esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuemos con el video. Salió corriendo de la capilla, con el corazón latiéndole con fuerza. El bosque, su aliado de toda la vida, ahora parecía lleno de ojos, de amenazas ocultas tras cada tronco. La paranoia, como una fiebre, empezó a apoderarse de él. Esa noche, por primera vez en su vida, cerró con llave la puerta de su cabaña y colocó una viga de madera para apuntalarla. Su refugio se había convertido en una fortaleza precaria. Necesitaba ayuda, alguien con autoridad. Recordó a su primo Miguel, hermano de Javier, policía del pueblo vecino. Era un hombre con el que apenas hablaba, un hombre de uniformes y reglamentos, pero era su única opción. Tragándose el orgullo y el creciente miedo, Mateo emprendió el viaje, con el diario y la copia de los símbolos escondidos en su mochila, sintiéndose un conspirador. El encuentro con Miguel fue un jarro de agua fría. El policía escuchó la historia de Mateo con una impaciencia apenas disimulada, con el rostro desprovisto de escepticismo profesional. Hojeó el diario con desdén, observó los símbolos como si fueran garabatos infantiles y finalmente suspiró con cansancio. Su respuesta fue un muro de burocracia e indiferencia. El caso era demasiado antiguo, no existían registros y los testigos estaban muertos o desaparecidos. Primo, déjalo en paz, dijo Miguel con una voz desprovista de empatía. Esta es la fantasía de un hombre solitario que vive demasiado tiempo en el bosque. No te metas con los perros grandes de la zona, ¿entiendes? Son dueños de todo, y lo han sido desde la época de nuestros abuelos. Muerden fuerte. Olvídalo, por tu propia seguridad. Sus palabras pretendían ser un consejo, pero sonaron como una amenaza velada. Mateo salió de la comisaría sintiéndose más solo que nunca. El muro institucional era impenetrable. La policía no lo ayudaba, ya fuera por miedo, por complicidad o simplemente porque era más fácil mantener la paz corrupta que buscar una justicia inoportuna. Estaba solo. El sistema que se suponía debía proteger a hombres como Tomás era el mismo que ahora lo silenciaba. Su mente se volvió hacia otro cabo suelto. El diario mencionaba repetidamente la carta que nunca se envió, escrita por Sofía, la hermana del pastor. Mateo recordaba vagamente haber oído a su padre hablar de ella. Una mujer valiente que al principio intentó luchar, pero que finalmente se mudó a otro estado, silenciada por el miedo. Si la carta nunca se envió, tal vez aún existía una copia en algún lugar. Su siguiente parada fue el archivo municipal, o lo que quedaba de él. El edificio era ahora una polvorienta bodega de una cementera. La historia del pueblo estaba literalmente sepultada bajo capas de polvo de cemento. Tuvo que usar su mejor argumento, una botella del mejor mezcal que pudo encontrar, para convencer al anciano cuidador de que le dejara hurgar entre las cajas de documentos húmedos y mohosos apilados en un rincón oscuro. La búsqueda fue una caída al olvido. Durante horas, a la tenue luz de una linterna, abrió carpetas podridas, leyendo documentos fiscales, actas de bautismo, papeles que se desmoronaban al tacto. El polvo le irritaba los ojos y los pulmones. Sus manos se ennegrecieron de tinta y moho. La esperanza empezó a desvanecerse y la voz de Miguel resonó en su cabeza, llamándolo loco. Y entonces la encontró, no en una carpeta, sino doblada y escondida dentro de un gran libro de contabilidad fiscal de 1978. Una hoja de papel amarillenta y frágil. Era una copia, escrita en papel carbón. La letra era elegante y desesperada. Era la carta de Sofía Aldama a una organización de derechos humanos en la Ciudad de México. La carta detallaba sus sospechas, mencionaba las amenazas que había recibido su hermano y, crucialmente, nombraba a 3 de los hombres más poderosos de la región como responsables de su desaparición forzada. Era la pieza que faltaba, la prueba escrita. El secreto había dejado de ser un susurro en el bosque para convertirse en un documento con nombres y acusaciones. Al salir del almacén, con la carta ardiendo en el bolsillo,
sintió un nuevo miedo apoderándose de él. No era miedo a fantasmas ni a advertencias simbólicas, era el miedo real a los hombres vivos, hombres que ya habían matado una vez para proteger sus nombres y que sin duda no dudarían en volver a matar. De vuelta en su camarote, Mateo se sentía prisionero. La carta de Mindum Sintusin, Sofía Aldama, con sus nombres y acusaciones, parecía arderle en el bolsillo. El pequeño espacio de madera que siempre había sido su santuario se había convertido en una celda, un búnker contra un enemigo invisible pero omnipresente. El silencio de la noche ya no era apacible, era tenso, expectante, lleno de ruidos imaginarios y la pesada presencia de los hombres nombrados en ese papel amarillento. Cada tabla que crujía era un paso en la oscuridad, cada aullido del viento una amenaza susurrada. La soledad que una vez abrazó se había convertido en un aislamiento aterrador. La transformación de Mateo era visible en su propio cuerpo. Había perdido peso y sus ojos, antes melancólicos, ahora estaban atormentados, hundidos y vigilantes. Apenas dormía, pasando las noches sentado frente al fuego bajo, con el hacha al alcance de la mano, escuchando los sonidos del bosque. El bosque, su compañero de toda la vida, ahora parecía territorio enemigo. Las sombras de los árboles, antes familiares, danzaban como espectros y se sentía constantemente vigilado, como si la naturaleza misma conspirara contra él, guardando los secretos de hombres poderosos. Las amenazas sutiles dieron paso a actos de terror psicológico. Una fría mañana, al entrar en su cabaña tras revisar el perímetro, se encontró con una profunda violación. El pequeño crucifijo de madera que había pertenecido a Elena, que colgaba en la pared sobre su cama, estaba boca abajo. Nadie había forzado la puerta. No había señales de entrada forzada. Alguien había entrado y salido como un fantasma, dejando tras de sí un símbolo de profanación y un mensaje claro. Ningún lugar es seguro para ti. Podemos tocar lo que es más sagrado para ti. Unos días después, la crueldad alcanzó un nuevo nivel. Había un perro callejero, flaco y asustado, al que Mateo había empezado a alimentar. El animal se había ganado poco a poco su confianza, convirtiéndose en su único compañero vivo en aquella soledad asediada. Una mañana lo encontró muerto a la entrada de su sendero. No había señales de lucha, solo una quietud espantosa en su muerte. Había sido envenenado. El mensaje era inequívoco y brutal. Cualquier lazo de afecto que hubiera forjado se rompería. Todo lo que amaba sería destruido. Era una advertencia para que volviera a ser una isla, completamente solo. Este último acto de crueldad, sin embargo, no lo quebró. Todo lo contrario. El dolor de perder al inocente animal se mezcló con una rabia fría y lúcida que consumió su miedo. Habían ido demasiado lejos. Habían profanado la memoria de su esposa y asesinado a la única criatura que le ofrecía compañía. El dolor se convirtió en combustible. El miedo no desapareció, pero ahora caminaba de la mano con una determinación férrea. Le habían declarado la guerra y Mateo, el leñador silencioso, la aceptó. Esa noche, la cabaña estaba más oscura que nunca. Mateo buscaba una guía final, una última pieza que pudiera haberse escapado. Se sentó junto a la chimenea, con el diario de Tomás abierto en su regazo. Sus frágiles páginas reflejaban la luz danzante de las llamas. Lo hojeó sin un propósito claro, simplemente dejando que sus dedos recorrieran la letra del muerto, como si absorbiera su coraje. El fuego crepitaba, el único sonido en esa noche tensa, y su luz revelaba y ocultaba secretos en las sombras. Entonces, algo sucedió. En la última página del diario, una página que creía casi en blanco, la proximidad del calor del fuego comenzó a revelar tenues marcas. Como un fantasma que emergía lentamente del papel, una escritura diferente, más apresurada y casi invisible, empezó a aparecer. Tomás había usado un viejo truco, quizás jugo de limón, para escribir un mensaje final, uno que solo el fuego podía revelar. El corazón de Mateo se detuvo. Las palabras que se materializaron en el papel eran fragmentarias, febriles,
el último aliento de un hombre acorralado. La confesión completa está con el ángel, decía el mensaje secreto. La clave está en la fecha. Su perdón es la muerte. No confíes en nadie. Y debajo de estas frases, una fecha, subrayada 3 veces, como una advertencia final. 3 de noviembre. La tinta invisible brilló un instante antes de oscurecerse con el calor, mientras el mensaje cobraba vida poco a poco. Miró un viejo calendario colgado en la pared. El 3 de noviembre estaba a solo unas semanas. ¿Qué significaba? ¿Una reunión programada que nunca se concretó? ¿La fecha de una fuga planeada? ¿O era una predicción, una fecha límite? La pregunta flotaba en el aire denso de la cabaña, como un reloj que marcaba el tiempo en el silencio. Era la última pieza del rompecabezas, pero en lugar de completar el cuadro, lo hacía aún más peligroso e incierto. Ahora lo tenía todo: la cruz, el símbolo del sacrificio, el diario, la voz del miedo, los símbolos, el código del secreto, la carta, el rostro de la acusación, y finalmente, la fecha, el detonante de lo desconocido. Pero no tenía solución, solo una red de peligro y una decisión. Imposible. Revelar lo que sabía significaría una muerte casi segura. Guardar silencio sería traicionar la memoria de Tomás, el clamor de justicia de Sofía y, en última instancia, su propia alma. La cámara de la historia se aleja, mostrando a Mateo sentado junto al fuego. Ya no es el leñador sencillo y resignado con el que empezó. El dolor de perder a su esposa se ha visto eclipsado por el dolor de una injusticia que ha aceptado. Su rostro, iluminado por las llamas, es una máscara de determinación sombría. Fue forjado por el bosque, y ahora su secreto más oscuro lo ha rehecho. Ahora es el guardián de una verdad que se niega a morir. El final no es una respuesta, sino un estado de ser. Dejamos a Mateo en ese instante, suspendido en el tiempo, en la tensa calma que precede a la tormenta final. Sabe lo que debe hacer, aunque no lo veamos hacerlo. El silencio que tanto amaba se ha ido para siempre, reemplazado por el peso de una historia que exige ser contada, cueste lo que cueste. La inquietud es su nueva compañera. Afuera, el bosque espera, silencioso, a ver si el hombre que creó tendrá el coraje de descubrir la verdad que ha mantenido oculta durante tanto tiempo. ¿Hasta qué punto el silencio se vuelve cómplice? ¿Y cuál es el precio de una verdad que nadie quiere escuchar? Deja un corazón si crees que la valentía de un hombre puede iluminar la oscuridad de muchos. Comenta: la verdad no puede ser enterrada, si también crees que hay secretos que merecen ser revelados. Y suscríbete para más historias que se atreven a desafiar el olvido.